El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, indicó ayer que Quito está a las puertas de una fase 4, que es donde los médicos deben escoger a quién salvan y a quién dejan morir, porque en el caso de que se libere un ventilador o una unidad de cuidados intensivos, se privilegia a los intensivos, se privilegia a los pacientes más jóvenes y con menos comorbilidades. Vamos a conversar con Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur. Doctor Mora, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, muchas gracias por la invitación. Doctor Mora, ¿concuerda usted con el titular del Colegio de Médicos de Pichincha? La capital de la República está tan colapsada que los médicos están seleccionando quién vive y quién muere. Bueno, la fase que se refieren, que es la fase 4, realmente está de una manera bastante severa, sobre todo en un hospital Quito Sur, ¿no? Estamos hablando de un hospital muy grande, un hospital centinela, donde el requerimiento de unidad de cuidados intensivos es bastante notable. El día de hoy despertamos con 118 pacientes en espera de camas de UCI. Si bien es cierto, el tema de escoger o no es un criterio aleatorio, sino una fase, una normativa internacional que siempre ha existido en unidad de cuidados intensivos para categorizar al paciente y determinar cuál es su probabilidad de salida luego de la unidad de cuidados intensivos, si se va a beneficiar o no se va a beneficiar. Eso es importante entender, pero sí que la cantidad de pacientes graves que están llegando en un hospital tan grande como el Quito Sur es alarmante, no solo los que esperan unidad de cuidados intensivos, sino ya los que están esperando una cama. Por lo tanto, esta fase de contagio masivo se está dando. 118 pacientes en espera de una unidad UCI, pero ¿cuántos pacientes llegan diariamente buscando, requiriendo atención al hospital del IES Quito Sur? Bueno, el promedio que estamos manejando desde la emergencia, que es la puerta de flujo de entrada hacia el hospital, estamos hablando entre 200 y 200 pacientes día que llegan y que son atendidos, que son categorizados en sus niveles verde, amarillo, naranja, y con esto tratando de analizar cómo llegamos a ver qué tipología de pacientes tengo. Pero el grupo etario también es importante. El grupo etario entre 20 y 49 años se ve en cierta tendencia, y de esto un subgrupo entre los 20 y los 33 años es lo que ha comenzado a generar la gran cantidad de pacientes, y son pacientes que ya no llegan en calidad de pacientes sencillos, de pacientes leves, sino más bien todo lo contrario, pacientes que a lo largo del tiempo se han complicado, tal vez en casa, con síntomas ligeros, pero ya llegan con requerimiento de oxígeno. Doctor, y este es el problema que afecta. Cuénteme. Una cosa que llama la atención es que esté colapsado este hospital, el IES Quito Sur, pese a que es un hospital centinela, es decir, es un hospital muy grande y que tuvo una ampliación de camas en los últimos meses. Bueno, sí, realmente estamos en un punto muy crítico. La cantidad de ampliaciones que se ha dado, que es el tema de cafetería, endoscopía, hospital del día, las carpas militares que servían de prealtas ahora tienen oxígeno, son carpas hospitalarias. Sin embargo, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es que la cantidad de pacientes de ingreso se ha incrementado, pero por su categorización de pacientes complejos tienen una mayor estancia hospitalaria, disminuyendo la cantidad de egresos. Por tanto, realmente el modelo de gestión epidemiológica que se ha tomado con el objetivo de circular pacientes o de hacerlos movilizar a lo largo del día y de la noche nos permite descongestionar. Le explico un poco este tema. Cuando estoy en la emergencia, tengo un paciente que está esperando una cama de hospitalización. Este paciente de hospitalización es recategorizado durante el día por nuestro personal sanitario con el objetivo de ir a las diferentes áreas para liberar una cama para este paciente de hospitalización, ya que de emergencia, y aquel que se encuentra en hospitalización va a bajar a carpas militares para dar una cama al otro paciente de hospitalización, y así en unos ciclos continuos con el objetivo de mejorar las altas y tratar de liberar la cantidad de camas que existen. Por eso es que la lista de espera son de 77 diarios para una cama hospitalaria. Pero es por los flujos epidemiológicos que el hospital no colapsa. Sin embargo, hay que entender que la emergencia como tal tiene límites. Entonces, el momento en que se limite la cantidad de personas que lleguen a la emergencia, que ya no tengan un tanque de oxígeno o una toma de oxígeno directa a la infraestructura hospitalaria, vamos a tener problemas, puesto que sabemos
que el primer medicamento a dar es el oxígeno y que tiene cierto límite también en la emergencia. Doctor, y ahí es cuando comenzamos a entender un colapso. Doctor, y entendemos que hay esta circulación, que se hace el máximo esfuerzo, pero ¿qué ocurre con esos pacientes que requieren hospitalización y a los que ya no pueden recibir? Los mandan a la casa, les dicen, espérate aquí, a ver si es que durante el día conseguimos una cama para atenderte. ¿Cuál es el procedimiento allí? Bueno, realmente los pacientes que son categorizados como verdes, amarillos y que requieren oxigenoterapia nunca son enviados a casa. La emergencia se ha cambiado de un servicio de corta estancia que usualmente tiene pacientes menor a 12 horas hacia servicios de largas estancias de 48 horas. Entonces, estos flujos me permiten que el paciente espere en la emergencia, espere su liberación de camas hospitalarias para comenzar a hacer este tipo de flujos. Los pacientes no son enviados a casa si es que tienen requerimientos de oxígeno porque se van a complicar en casa y van a retornar mucho más. Hay que recordar que tal vez una diferencia entre un 2020 y 2021 es que para este 2020 que pasó teníamos largas filas de pacientes, sobre todo no complicados, que llegaban, se testeaban, tenían una atención médica y eran categorizados. Luego iban a casa y con la georreferenciación sabíamos cómo estaban. Ahora no está pasando eso. Entonces los pacientes que llegan son complicados, son complejos, no pueden ir simplemente a casa. Por tanto, ellos tienen que esperar en la emergencia a que los flujos epidemiológicos permitan tener camas libres en hospitalización. Pero eso también tiene límites, ¿no? Y ahí nos veremos en problemas. Hablemos de los medicamentos, doctor Mora. ¿Hay los suficientes o también están escaseando? Bueno, a nivel mundial se sabe que la pseudoanalgesia es un tema complicado. Sin embargo, una ventaja de ser Hospital Centinela es que nos permitió proyectar la cantidad de medicamentos necesarios, sobre todo para pacientes de unidad de cuidados intensivos, por un lado. Entonces, desabastecimiento no existe como tal. Sin embargo, sí se ve que comienza a escasear la facilidad de compra de pseudoanalgesia. Insumos como tales también no nos vemos en mayor problema, pero lo que sí estamos analizando y sí estamos viendo es más bien el cansancio del personal sanitario, que eso sí se está notando, sobre todo en este punto de pandemia, al recibir la misma patología durante 1 año y medio y ahora en complicaciones mucho más severas que permitan que necesiten el cuidado más cerca de nuestro personal sanitario como tal. Ya quiero ir a ese punto, doctor, pero antes necesito consultarle qué tan importante es el incremento en el número de casos de niños contagiados con COVID-19. Bueno, el tema de los pediátricos es un tema muy interesante visto de dos maneras. La primera y la más importante es entender que desde la semana epidemiológica 35, que eso equivale al año pasado, más o menos el mes de agosto, se comenzó a ver un incremento de pacientes pediátricos que llegaban al hospital, probablemente porque se eliminaron restricciones, entre otras cuestiones. Sin embargo, no es que la cantidad de pacientes que llegaban al hospital iban a ser una cantidad de positividad total en este punto. Sin embargo, desde la primera semana epidemiológica del 2021, es decir, enero, sí se ha visto cierto incremento de positividad sobre el número de pediátricos que llega. Pero lo que hay que entender es que los pediátricos como tales tienen menor nivel de complicación. Entonces, los pediátricos que llegan sí ha aumentado la positividad de estos, sin embargo, van para casa porque tienen una enfermedad que no requiere hospitalización. Por otro lado, y en un ámbito epidemiológico, los pediátricos sí que son importantes porque delatan tal vez un contagio que se está dando a nivel del núcleo familiar como tal, y eso también se refleja en un Hospital Centinela cuando vemos familias enteras que están llegando, que evidentemente los adultos presentan cuadros mucho más graves, y ahora lo que estamos viendo es no solo una tendencia familiar, sino tendencia barrial. Es decir, que el contagio masivo se está dando a nivel comunitario, que también explicaría este grupo etario entre los 20 y 49 años que está llegando al hospital, y lógicamente es este grupo que sale y es productivo, contagia su núcleo familiar. Entonces esto se está dando día a día desde hace aproximadamente 2 semanas en esta tendencia al alta. Y de la primera información que ustedes recaban con los pacientes, ¿a qué responden estos contagios masivos? ¿Al irrespeto a las medidas de restricción, aglomeraciones, fiestas de fin de semana, no uso de mascarillas, a todo?
Bueno, evidentemente cada una de los puntos, de las decisiones que usted ha realizado equivalen a cada incumplimiento que está haciendo la sociedad. Hay que entender que una pandemia suele saturar los sistemas sanitarios. Es el objetivo de las pandemias y toda la transmisibilidad viral. Y la mitad de esta parte responde a la sociedad. Si la sociedad no respeta, no aumenta las medidas para aumentar las barreras, es decir, sobre todo el tema de aglomeración. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud informaba justamente a nivel mundial que la población joven no está respetando este distanciamiento. Existen aglomeraciones y obviamente eso permite una transmisibilidad viral mayor, entendiendo que el virus por sí tiene gran capacidad de transmisibilidad, a pesar de que su letalidad sea inferior. Entonces, lógicamente, esta irresponsabilidad social en cada uno de los sentidos de mascarilla, uso de alcohol gel y sobre todo en el tema de aglomeración no se está comprendiendo. Y nosotros desde la parte hospitalaria lo estamos viviendo y se ven estas tendencias al alza. Doctor Mora, con este escenario de incremento desmesurado de contagios de pacientes, una capacidad limitada en los hospitales, con este escenario, ¿las restricciones de fin de semana decretadas por el gobierno a su criterio son suficientes? ¿O hay que, o lo que tenía que dictarse era un confinamiento total? Bueno, desde la vista epidemiológica, las restricciones existentes, sobre todo de fin de semana, permitirán un ligero descenso probablemente, pero sí se hubiera preferido, sobre todo de la parte epidemiológica, un confinamiento tal vez mucho más agresivo con el objetivo de disminuir la tasa de contagio, porque para una parte epidemiológica tenemos semanas de periodos de ventanas o días en exclusiva que probablemente se escapen de este confinamiento total. Por tanto, no se va a ver un descenso de la curva epidemiológica, pero sí nos va a ayudar en el sistema no COVID. Hay que recordar que un hospital centinela como el Quito Sur también tiene todavía pacientes no COVID, que si bien es cierto es disminuida su cantidad, o que equivale a un 10 o un 15%, también existen pacientes en una media de 50 que llegan por otro tipo de patologías. En eso sí va a ayudar. Sin embargo, en el tema de descensos totales de casos, todavía se ve una medida un poco fría, doctor, para la parte epidemiológica, puesto que lo veremos luego. Ahora sí, ¿cuál es el estado físico, pero sobre todo el estado psicológico de los médicos que están doblando turnos permanentemente y que más allá de las ganas, de la vocación, están llegando también a su límite? Bueno, el personal sanitario está cansado. El personal sanitario ha visto una patología recurrente, diaria, absolutamente todos los días desde hace un año y un poquito más. Esto evidentemente genera un cansancio, genera una monotonía en el personal sanitario, que si bien es cierto se ha preparado para atender este tipo de patologías, para atender a un paciente enfermo, y un paciente enfermo es un paciente complejo, es un paciente que incluso llega a niveles de severidad en cuanto a su carácter, pero ya tenemos un personal cansado, un personal que trata de decirle a la población: ya basta, párenle porque somos humanos. Eso es lo que se ve en el personal sanitario en este momento, que está dando todo, pero que al mismo tiempo quiere comenzar a también tener un cese, un descanso. Francisco Mora, médico, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Denis. Un buen día.